Estas historias son hechos reales, confesiones crudas de soldados que vivieron el horror de la guerra, relatos hallados en cartas, cintas y grabaciones olvidadas que hoy vuelven a la luz para mostrar lo que nadie se atrevió a contar. Llevaba el uniforme enemigo, para matar desde dentro. No fue una figura retórica, ni una operación con distancias seguras. Fue literal, pura piel prestada. Me llamo Malik Ben Larbi. Tenía 27 años cuando acepté dejar de ser yo, al menos por un tiempo. Nací en Orán, Argelia, pero crecí entre dos frentes que se odiaban con la misma intensidad, que decían defender la libertad. Mi padre fue colaborador del ejército francés. Mi madre, simpatizante silenciosa del Frente de Liberación Nacional. Fui criado en la ambigüedad, entre la bandera tricolor y los susurros de independencia. A los 20 años me uní a la Legión extranjera francesa, buscando orden, sentido, algo que me arrancara del gris permanente en el que había vivido. Aprendí rápido, disparar sin preguntar, leer mapas en la oscuridad, infiltrar, fingir, desaparecer. Mi especialidad se convirtió en operaciones encubiertas. En 1959, en plena guerra de independencia argelina, me asignaron una misión tan sucia que ni siquiera figuraba en papeles oficiales. La llamaban Operación Espejo Roto. El objetivo era simple en el papel, pero monstruoso en ejecución. Infiltrar unidades del FLN, ganarse su confianza, vivir entre ellos como uno más y desde dentro enviar coordenadas e información que permitirían su aniquilación quirúrgica. Me entregaron el uniforme de un comandante capturado días antes. Aún tenía su olor. No me dieron tiempo para rechazarlo. Me dijeron, o tú lo haces o lo hará otro con menos preparación y morirán más. Me asignaron una identidad nueva, Abdelhafid Saadi, supuestamente hijo de un combatiente ejecutado en Sétif. Inventaron toda una vida para mí, pueblo, familia, heridas. Me lo memoricé todo. Pasé semanas practicando el dialecto, corrigiendo mi forma de caminar, alterando incluso mi manera de mirar. El acento francés debía desaparecer de mi lengua como el olor del jabón de Marsella de mi piel. Aprendí el Corán entero, no como ritual, sino como escudo. En esa guerra, la religión no era un símbolo, era identidad, era fuego, era prueba. Me enviaron a las montañas de la Kabilia, donde un pequeño grupo del FLN resistía con recursos mínimos, pero voluntad férrea. Me integré como si regresara del infierno. Conté que había escapado de una emboscada, que mi unidad había sido masacrada. Me recibieron con desconfianza al principio, pero luego con una fraternidad que me desarmó más que cualquier arma enemiga. Me dieron pan, compartieron su té, rezaron a mi lado. Dormía con ellos bajo mantas húmedas, con el miedo pegado a los huesos. Observaba cada gesto, cada rutina, cada debilidad. En las noches, cuando todos dormían, encendía mi pequeña radio camuflada y transmitía en código la posición exacta del campamento, el número de fusiles, los movimientos previstos. A los pocos días, un bombardeo selectivo mató a 5. Dijeron que había sido un azar, un golpe de mala suerte. Yo sabía que no. Fue mi señal, mi culpa, mi éxito. El comandante del grupo, un hombre llamado Youssef, me abrazó tras los funerales improvisados. Me dijo, sobreviviste al infierno para guiarnos. Tu destino es luchar con nosotros. No supe qué decir, solo asentí. Aquel abrazo pesaba como una piedra caliente sobre mi pecho. En mi tercera semana con ellos, ejecutaron a un supuesto traidor. Lo ataron a un árbol y le dispararon en el estómago. Murió en 2 horas. Nadie lloró. La guerra había vaciado de lágrimas los ojos de todos. Yo observaba, callaba, a veces ayudaba, a veces me odiaba. En la 4ª semana envié nuevas coordenadas. Otro ataque, más muertos. Entre ellos,
un joven de 17 años que me había dado parte de su comida 2 noches antes. Se llamaba Karim. Sonreía como si el mundo aún tuviera redención. Su cuerpo quedó irreconocible. Aún veo sus ojos, aún siento su confianza ardiendo en mi espalda. Me volví un espectro dentro del grupo. Escuchaba confesiones, planes, sueños de libertad. Algunos hablaban de la Argelia futura como si ya pudieran tocarla. Y yo, que en teoría defendía la paz, los iba matando con cada transmisión. Me volví eficiente, preciso, pero también hueco. Me miraba al espejo, uno pequeño que robé de un cadáver francés, y no sabía si veía a Malik o a Abdelhafid. Había noches en que olvidaba cuál era mi nombre verdadero. Me atrapaba en los rezos, en las palabras revolucionarias, en el dolor ajeno, y por un instante creía. Me asustaba ese pensamiento, porque si empezaba a creer, ya no era infiltrado, era uno de ellos. Y si era uno de ellos, entonces ¿a quién estaba traicionando realmente? Francia me daba órdenes, Argelia me daba sentido, pero yo ya no tenía rostro. ¿Cuánto tiempo puede un hombre vivir siendo otro antes de romperse? ¿Cuánta sangre se puede derramar en nombre de una bandera que ni siquiera te reconoce como suyo? ¿Y qué pasa cuando el enemigo empieza a parecer más humano que tus propios comandantes? En la 5ª semana, la tensión en el campamento se volvió densa, como una niebla que no dejaba respirar. Después de los últimos ataques, todos sabían que había un traidor entre nosotros. No lo decían en voz alta, pero lo veías en los ojos, en cómo las miradas se volvían afiladas, en cómo los silencios se alargaban durante las comidas. Nadie confiaba en nadie, y sin embargo, todos seguían luchando, porque el miedo a morir era menor que el miedo a rendirse. Yusef me ordenó dormir más cerca del puesto de vigilancia. Decía que yo tenía instinto, que confiaba en mí. Me dolía escucharlo. Su fe en mí era más pura que cualquier orden que había recibido del alto mando francés. Y aún así, cada noche yo volvía a la radio escondida entre los pliegues del morral y enviaba otra señal. La siguiente misión que recibí desde París fue clara y brutal. Debía sabotear el próximo convoy de suministros del FLN y hacer que pareciera un accidente. Me dieron la ubicación, me enseñaron cómo manipular la pólvora para que pareciera un error de novato. La idea era minar la moral del grupo desde dentro, generar desconfianza, fragmentarlos. Pero al escuchar los detalles, supe que el camión estaría lleno de heridos que iban a ser trasladados a un refugio seguro. Lo reporté. Pedí cambiar el plan. La respuesta fue fría. Los daños colaterales son inevitables. El objetivo es mayor que tú. Esa noche no dormí. Me senté frente a la radio con los dedos temblando. No transmití, la escondí. Me sentía en guerra contra mis propios superiores. A la mañana siguiente, cuando el convoy partió sin incidentes, sentí un alivio que duró apenas unas horas. Ese mismo día llegaron refuerzos al campamento. 3 nuevos combatientes que venían del sur. Uno de ellos, un hombre mayor con cicatrices en el rostro, me miró demasiado tiempo. No habló, no me saludó, solo observó. En la noche, cuando fui a orinar detrás de las carpas, lo encontré esperándome. Me dijo en voz baja: «Yo te vi en Blida, en un cuartel francés. No eres de los nuestros». Mi cuerpo entero se congeló. No pude articular una mentira. No podía matarlo ahí sin alertar al resto. Solo le dije: «Te equivocas». Él respondió: «Puede ser, pero si no, que Alá te maldiga». A partir de ese día, supe que el reloj había empezado a correr en mi contra. Cada movimiento debía ser calculado. Ya no bastaba con fingir. Tenía que anticiparme a la caída. Yusef me pidió que lo acompañara en una misión de reconocimiento a un antiguo depósito de armas. Era una caminata de 3 días, por un terreno complicado, con riesgo constante de emboscadas. Acepté sin dudar.
pero cada paso sentía que podía ser el último. El hombre que me había reconocido también venía con nosotros. En la segunda noche, mientras todos dormían, él se acercó a mí y me susurró al oído: «Si muero mañana, será porque tú me mataste. Pero si no muero, te desenmascaro». No pude responder. No sabía si matarlo o rezar para que algo lo callara. Al día siguiente, el grupo cayó en una emboscada real. Fuego cruzado, gritos, polvo, sangre. Corrí como uno más, disparé como uno más. En medio del caos, vi cómo el hombre que me acusaba recibía una bala en la garganta. Cayó sin emitir sonido. Nadie sospechó. Todos creyeron que fue suerte, destino, azar de la guerra. Pero yo lo supe. Alguien, quizás Dios, había decidido por mí. Regresamos al campamento con la mitad del grupo muerto. Yusef tenía una herida en el hombro. Los otros dos apenas podían caminar. Me convertí en un pilar para ellos. Les vendé las heridas, cociné, limpié sangre. Me agradecieron como a un hermano. Esa misma noche, el mando francés volvió a contactar. Querían resultados más rápidos. Me acusaron de retrasar informes, de poner mis emociones por encima del deber. Me advirtieron: si no cumples, serás considerado desertor, y si caes vivo, negaremos todo vínculo. Sentí que todo se desmoronaba. Era un enemigo para ambos lados. Ni francés ni argelino, ni traidor completo, ni aliado confiable. Me enfrenté al dilema final cuando Yusef me entregó los planos de una operación clave: atacar un puesto fronterizo con apoyo de otras células. Todo estaba trazado: fecha, armamento, ruta. Era la joya estratégica del FLN. Si lo informaba, sería una masacre. Si no lo hacía, fallaba a mi misión. Pasé horas con el mapa en las manos. Yusef me decía: con esto podemos cambiar el rumbo de la guerra. Yo solo pensaba: ¿a cuántos voy a matar esta vez? Las órdenes eran claras, pero la conciencia ya no lo era. ¿En qué momento exacto se rompe un soldado por dentro? ¿Cuándo las órdenes dejan de justificar las acciones? ¿Y si elegir salvar una vida es el verdadero acto de guerra? La operación fue lanzada al amanecer. Yo lo sabía todo: las rutas, los horarios, la cantidad de combatientes, el punto exacto donde debíamos cruzar el río para atacar el puesto francés. Yusef caminaba a mi lado con el hombro aún vendado, apretando los dientes cada vez que el dolor le recordaba su humanidad. Había una convicción en sus ojos que me perturbaba. No era fanatismo, era fe. Creía de verdad que estábamos construyendo algo más allá de la sangre y el polvo. Eran 22 hombres y 2 mujeres, armados con lo justo, con municiones contadas, con esperanzas desbordadas. Caminamos toda la noche. Yo con la radio oculta pegada al abdomen, sintiendo cómo cada paso me alejaba más de cualquier redención posible. A las 3 de la mañana me detuve fingiendo ajustar una bota. Encendí la radio por 3 segundos, solo 3, suficientes para que el mensaje en código fuera recibido. Coordenadas exactas, hora estimada, composición del grupo. 3 segundos bastaron para sellar el destino de todos. Nadie lo notó, nadie sospechó. Cruzamos el río al amanecer, con el cielo todavía oscuro y la niebla cubriendo los cerros. Al llegar al punto de ataque, el aire se volvió espeso, como si la tierra misma contuviera la respiración. Entonces ocurrió. El primer impacto fue una explosión que no vino del frente, sino desde atrás. Minas, luego ráfagas desde las alturas, fuego desde los árboles, fuego desde el cielo. La emboscada fue total, precisa, letal, una masacre, gritos, sangre, humo negro. El suelo temblaba, vi cuerpos volar, brazos desprenderse. Vi a uno de los más jóvenes, Ahmed, de apenas 16 años,
corriendo sin rumbo, gritando el nombre de su madre antes de recibir una ráfaga en la espalda. Cayó como una piedra. El aire olía a carne quemada. Intenté correr hacia Yusef, pero un proyectil explotó a pocos metros y me lanzó contra un árbol. Perdí el conocimiento por unos segundos. Al despertar, había fuego por todas partes, gente ardiendo, gente llorando sin ojos, gente sin piernas arrastrándose por el lodo. Gente que hasta hacía una hora me había llamado hermano. Yusef estaba de rodillas, sosteniendo el cuerpo de Fátima, la combatiente más joven, su abdomen abierto, intestinos fuera. Murmuraba una sura del Corán mientras ella moría. Quise gritar, no pude. Tenía tierra y sangre en la boca. Me arrastré, me escondí bajo un cuerpo que ya no tenía rostro. Fingí estar muerto. Escuchaba pasos, órdenes en francés. Rematen a los que se muevan. Un disparo junto a mi oído. Otro más. Un zumbido constante. Quise levantarme. Quise decir, soy uno de ustedes. Pero no tenía voz, no tenía patria. Y si lo decía, me mataban igual. La operación fue limpia. En menos de 15 minutos, todo el grupo había sido aniquilado. Solo sobrevivimos 2, yo y un niño que había perdido las 2 piernas. Cuando los soldados se retiraron, salí de mi escondite tambaleando. Mi cara estaba cubierta de sangre ajena. Caminé entre los cuerpos, reconociendo cada uno. Yusef, con los ojos abiertos mirando el cielo. Tenía una expresión serena, como si hubiera entendido todo en el último segundo, como si hubiera muerto sabiendo que lo traicioné. Me arrodillé ante él. No recé, no lloré, solo repetí su nombre, una y otra vez, como si al hacerlo pudiera devolverle algo de vida. El niño que sobrevivió me miraba sin hablar, tenía los ojos secos, no gritaba, no suplicaba, solo me observaba, y supe que él también lo había entendido. Caminé con él en brazos durante horas. Llegamos a una aldea abandonada. Lo dejé allí, junto a un pozo. Le di mi cantimplora, me miró y dijo, «No eres uno de nosotros». No pude contradecirlo. Me alejé, dejé atrás el uniforme del FLN, me vestí con ropa de civil, ropas sucias tomadas de un cadáver francés. Vagaba sin rumbo. Tenía hambre, sed, frío, pero nada se comparaba con el vacío interno. Había cumplido mi misión, había ejecutado a la célula más activa del sector. Era un éxito táctico, una victoria estratégica, pero dentro de mí algo se había roto. De forma irreversible, cuando logré comunicarme con el alto mando, me dijeron que me enviarían a Francia para un descanso merecido. No respondí, no quería volver, no quería quedarme, no quería estar en ningún lugar. Esa noche me refugié en una cueva y escuché por radio las noticias. 12 terroristas neutralizados en las montañas. El ejército sigue ganando terreno. No dijeron sus nombres, no hablaron de Yusef, ni de Ahmed, ni de Fátima. No dijeron que eran personas. Solo objetivos cumplidos, y yo, el ejecutor silencioso. Esa fue la noche en que vomité sangre, no por una herida física, sino por la herida invisible que se abría dentro, una herida que no cerraría jamás. ¿Qué se rompe dentro de un hombre cuando mata a quienes lo llamaban hermano? ¿Cómo se vive con una memoria que no permite el perdón? ¿Cuánto vale una victoria cuando la pagas con tu alma? Después de la masacre, el silencio se volvió mi único idioma. Había perdido la capacidad de pensar en voz alta, de confiar en el sonido de mi propia respiración. Me escondí durante días en aldeas vacías, en cuevas húmedas, en rincones donde ni los animales se atrevían a vivir. Me movía de noche, evitaba todo contacto, me alimentaba de raíces, de agua estancada, de lo que encontraba en mochilas abandonadas. La radio estaba rota, o tal vez era yo el que ya no quería escuchar más voces. No podía soportar ni la mía.
El peso de lo que había hecho me acompañaba como una sombra que no dormía. Veía sus rostros, los muertos, los gritos, las manos extendidas pidiendo ayuda, pidiendo verdad. En mi mente todos me hablaban, no en sueños, sino despierto. Yusef me decía su última oración, la repetía como una condena eterna. Ahmed me llamaba por mi nombre real. Fátima me preguntaba por qué. Intentaba no pensar, pero cuanto más huía, más los tenía conmigo. Una noche, cerca de la frontera con Túnez, encontré una casa destruida. En sus ruinas había fotos quemadas, juguetes rotos, restos de una familia. Allí decidí escribir algo, lo que fuera, para que al menos quedara un testimonio, aunque nadie lo leyera jamás. Usé carbón en una hoja de cuaderno empapada. Escribí: yo maté desde dentro. Yo llevé el uniforme del enemigo. Yo traicioné a quienes me ofrecieron pan, refugio, fe. Me temblaban las manos, pero no paré. Necesitaba dejar constancia de que lo sabía, de que lo aceptaba, de que era culpable. No tenía heridas visibles, pero el cuerpo me dolía como si me hubieran torturado durante semanas. Cada paso era un castigo, cada recuerdo, una lanza. Pensé en quitarme la vida más de una vez, pero no por redención, sino porque ya no quedaba nada por hacer, nada que mereciera continuar. Sin embargo, algo me detenía. No sé si era cobardía o una forma perversa de penitencia. El alto mando me contactó a los días. No sé cómo me encontraron. Me dijeron que debía presentarme en Annaba, donde sería evacuado por mar hacia Marsella. Dijeron que me esperaban medallas, un ascenso, reconocimiento. No respondí. No quería volver a ver a ningún oficial, no quería mirar a nadie a los ojos, pero mis pies terminaron llevándome hasta allí, como si una parte de mí aún creyera que era posible empezar de nuevo. En el puerto me recibieron 2 agentes con trajes limpios, sonrisas falsas, manos extendidas. Uno de ellos me dijo: el deber fue cumplido, capitán Larby. Francia le agradece su sacrificio. Lo miré sin responder. Pensé en escupirle, en romperle la cara, en gritarle que no tenía idea de lo que significaba ese sacrificio. Pero no dije nada. Solo caminé. En Marsella me alojaron en una base militar donde todo olía a desinfectante, a normalidad forzada. Me asignaron un psicólogo militar, pero sus preguntas eran más técnicas que humanas. Tuvo pesadillas. Siente ansiedad, cree que puede volver al campo. Le mentí en todo. Le dije que estaba bien, que entendía el valor de la operación, que me sentía orgulloso. Me miró satisfecho, tomó notas, firmó un informe. Me liberaron 3 semanas después, libre, invisible, exitoso. Pero yo sabía que no era ninguna de esas cosas. Empecé a deambular por Francia con documentos falsos. No podía usar mi nombre real, tampoco el de Abdelhafid. No tenía identidad, no tenía país. Me convertí en otro rostro más en las calles de Lyon, de Toulouse, de París. Dormía en estaciones, en pensiones baratas, en sótanos. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la emboscada. Cada vez que veía un grupo de jóvenes riendo, pensaba en Ahmed. Cada vez que escuchaba una oración musulmana, veía los ojos de Yusef. Y cada vez que me miraba al espejo, ya no veía un rostro, veía una máscara. Un día, en un mercado de Marsella, escuché a 2 hombres hablar en árabe sobre un mártir del FLN caído en combate. Mencionaron nombres, fechas, regiones. Hablaban de una operación fallida en las montañas, de un traidor que había entregado la posición. Uno de ellos dijo: dicen que aún vive, que escapó, pero la sangre siempre llama. Lo encontrarán. Me fui del mercado sin comprar nada. Desde ese día supe que mi pasado no estaba enterrado. Estaba vivo, buscando mi olor, mi sombra, mi silencio.
Viví los siguientes años escondido bajo 1000 nombres, 1000 trabajos, 1000 historias falsas, pero la verdad me habitaba como una enfermedad. A veces me sentaba en plazas y buscaba entre los rostros de los hombres a alguien que se pareciera a Yusef. No porque quisiera pedir perdón, sino porque deseaba que alguien me matara, no por odio, sino para acabar con esta existencia suspendida entre el infierno y el recuerdo. Me volví adicto al alcohol, a los tranquilizantes, a la penumbra. Un médico una vez me dijo que tenía el sistema nervioso de un anciano. No le respondí. ¿Qué podía decirle? Que había asesinado a mis hermanos, que había llevado el uniforme del enemigo, que me había convertido en algo que ni Dios podría perdonar. ¿Y si el infierno no es un lugar con fuego, sino un cuarto vacío lleno de recuerdos que no te dejan dormir? ¿Y si la peor condena es sobrevivir? Hubo un tiempo en que no distinguía el día de la noche. Vivía encerrado en un cuartucho alquilado en un suburbio de Marsella, con las ventanas tapadas por mantas negras y el aire enrarecido por el olor a cigarrillo y sudor seco. No comía a menos que el estómago doliera tanto como los recuerdos. No salía a menos que necesitara más licor. Me pasaba las horas escribiendo en trozos de papel que luego rompía o quemaba. Escribía frases sin sentido, nombres de los muertos, coordenadas que aún recordaba con una precisión enfermiza. A veces hablaba solo. A veces creía escuchar voces que me llamaban desde la otra habitación, aunque sabía que estaba solo. Y otras veces, muchas, me miraba en el espejo y no reconocía el rostro que me devolvía la mirada. Había dejado de ser un hombre, era una ruina ambulante, un recipiente lleno de imágenes que no quería, de decisiones que no podía deshacer, de culpas que ya no me cabían en el cuerpo. Una noche soñé que caminaba por las montañas de la Cabilia y los muertos del campamento me seguían en fila. Todos en silencio, con los ojos abiertos, algunos sin piernas, otros con los rostros quemados, pero caminaban. Yo iba adelante, con la radio colgando del cuello como una soga. En el sueño me detenía, me giraba y decía, «Lo siento». Y entonces ellos hablaban todos a la vez, «No sirve». Me desperté gritando, empapado en sudor. El vecino golpeó la pared. Me encerré en el baño y vomité bilis. Me miré al espejo durante horas. No podía seguir así. No sabía cómo seguir de otra forma. Decidí buscar ayuda, no por esperanza, sino por agotamiento. Me presenté en un hospital psiquiátrico militar con un nombre falso. Dije que había combatido en Indochina, que tenía pesadillas, insomnio, confusión. Me atendieron durante semanas. Me dieron pastillas. Dibujé en hojas los rostros de Yusef, de Ahmed, de Fátima. Nadie entendía, nadie preguntaba, solo rellenaban formularios. Una doctora joven, con acento del norte, me preguntó un día si había matado a alguien. Le dije que sí. ¿A muchos?, preguntó. Asentí. «En combate», insistió. No respondí. Me miró durante un largo silencio. «¿Siente culpa?», dijo finalmente. Me reí. Fue la primera vez que reí en años. No por diversión, por locura, por agotamiento. Me reí hasta que me dolió el estómago. Me medicaron más, me dejaron internado. En esa clínica conocí a otros como yo, o parecidos, hombres rotos por guerras que nadie recordaba. Uno había perdido la memoria y repetía siempre la misma frase: «Nos rodearon, nos rodearon». Otro hablaba con una silla vacía. Yo no hablaba, solo escuchaba. Empecé a escribir en serio, en cuadernos que escondía debajo del colchón. Escribía todo, desde el principio. Cómo me reclutaron, cómo me entrenaron, cómo me disfrazaron, cómo me convertí en un verdugo con cara de mártir. Escribía sin pausa, como si eso pudiera sacarme el veneno del alma. A veces lloraba mientras escribía. A veces no sentía nada.
Después de 3 meses, la clínica me dio el alta. Dijeron que había mejorado, que era funcional, que podía reinsertarme en la sociedad. Me dieron una pequeña pensión, un contacto en un taller mecánico y una caja con mis pertenencias. En el fondo de la caja estaba la radio, la misma. No sé cómo llegó allí. Tal vez nunca se la llevaron. Tal vez fue una broma cruel del destino. La sostuve en las manos durante horas. Quise destruirla, pero no pude. Porque esa radio no era solo un objeto, era mi espejo, era la voz de mi pasado. Volví a vivir solo, esta vez en Niza. Ciudad turística, rostros felices, playas soleadas, el lugar perfecto para esconder un cadáver que camina. Fingía estar bien, sonreía cuando me saludaban. Trabajaba en silencio, a veces incluso hablaba con los clientes, pero por dentro seguía roto. Un día, caminando por el paseo marítimo, vi a un niño correr hacia el mar. Tendría 7 años. Su madre gritó su nombre, Karim. Me detuve. El corazón se me paralizó. Fue solo un segundo, pero fue como si el tiempo retrocediera. Volví a ver al joven Ahmed, volví a ver su sonrisa, volví a escucharlo gritar «Malik» antes de morir. Me senté en la arena, mareado. Vomité, lloré. La gente me miraba sin entender. Nadie entiende, nadie ve lo que llevo dentro. Esa noche regresé a casa y abrí los cuadernos. Los leí desde el principio. Estaban llenos de sangre invisible. Decidí grabar mi historia, no para buscar perdón, no para ser escuchado, sino para dejar constancia, porque el verdadero infierno es que nadie sepa quién fuiste, que nadie sepa lo que hiciste, que nadie sepa por qué dejas de dormir, de comer, de vivir. Grabé mi voz durante horas, contando todo, nombrando a los muertos, confesando cada traición, cada mentira, cada rostro. Me escuché después. No reconocí mi voz. Era la de un anciano, era la de un muerto en vida. ¿Cuánto puede soportar la mente humana antes de romperse sin remedio? ¿Cómo se mide la locura cuando el dolor se volvió parte de tu rutina? ¿Y si la única forma de seguir viviendo es admitir que ya no eres quien fuiste? Pasaron los años y aprendí a desaparecer sin irme. Aprendí a caminar entre la gente sin ser parte de ella, a trabajar sin poner el alma, a responder sin escuchar la pregunta. Vivía como una sombra, pero sin drama, sin romanticismo, solo inercia. La historia oficial jamás mencionó mi nombre. La operación fue archivada bajo códigos que solo unos pocos entienden. Francia no me condecoró. Argelia nunca supo que existí. Nadie buscó justicia. Nadie exigió verdad. Fui un instrumento que ya no sirve y que nadie se atreve a tirar. Me mudé varias veces de país, de ciudad, de rostro. Tuve otros nombres: Khaled, Jean, Rashid, Mark. En cada uno dejaba un poco menos de mí, como si me fuera desgastando con cada intento de empezar de nuevo. Trabajé en puertos, en fábricas, en mercados nocturnos. Nunca duraba mucho. Siempre había algo que me devolvía al pasado. Un olor, un acento, una palabra, una fecha. Nunca pude escapar realmente. La culpa no es una jaula con barrotes. Es una bruma que se mete por las rendijas, que se disfraza de memoria, de voz, de sueño. A veces escribía cartas que nunca enviaba, cartas dirigidas a las madres de los muertos, a Yusef, a mí mismo. En una de ellas escribí: «No merezco ni castigo ni perdón, solo que me olviden». Pero nadie me olvida, aunque nadie me conozca, porque yo no soy el único. Sé que hay otros como yo, hombres que sirvieron en guerras invisibles, que cumplieron órdenes que jamás podrían repetir en voz alta, que cargan con fantasmas que no fueron sus enemigos sino sus camaradas. Una tarde, mientras trabajaba como guardia nocturno en un almacén de Marsella, un hombre se me acercó. Alto, delgado, piel curtida por el sol.
Me miró sin hablar. Yo también lo miré. Sentí que lo conocía, pero no. Solo tenía la misma mirada que yo, la de alguien que ha cruzado una línea sin retorno. Me entregó un sobre. Dentro había una foto. Era el campamento en las montañas, el nuestro. Antes del ataque, todos sonriendo, todos vivos. En el reverso, escrito a mano, solo decía: «No te equivoques, seguimos aquí». No sé quién la dejó. No pregunté, pero desde entonces empecé a sentir que alguien me vigilaba. No con odio, con juicio, como si esperaran que hiciera algo. Como si aún tuviera una deuda. Esa noche, por primera vez en años, soñé con Malik. El verdadero, no el agente, no el traidor. El hijo de Orán, el que jugaba al fútbol en las calles de tierra, el que amaba a su madre, el que creía en algo. Me desperté con lágrimas. No por tristeza, por reconocimiento. Todavía había algo dentro de mí que no estaba muerto. Algo pequeño, algo débil, pero vivo. Así que decidí hacer algo que nunca había tenido el valor de hacer. Volví a Argelia. 40 años después, nadie me esperaba, nadie sabía. Crucé la frontera como un turista cualquiera. Llevaba una libreta, una foto, una grabadora. Caminé por las montañas de la Kabilia. Vi el lugar exacto donde ocurrió la emboscada. Ya no quedaba nada, solo rocas, viento y silencio. Me senté allí y grabé mi última confesión, no para pedir perdón, no para redimirme, solo para dejar constancia. Dije sus nombres uno por uno, dije lo que hice, cómo lo hice, por qué. Luego dejé la grabadora enterrada bajo una piedra con la foto dentro. Me fui sin mirar atrás. No espero que alguien la encuentre, pero si lo hacen, quiero que sepan que no fue un error. Fue una elección, terrible, consciente, imperdonable. Después regresé a Orán. Caminar por las calles de mi infancia fue como abrir una tumba. Todo había cambiado, pero yo podía ver aún las sombras de lo que fue. Me senté frente a la casa donde nací. Estaba abandonada. Me quedé allí hasta el anochecer. Luego volví al puerto. Miré el mar durante horas. Pensé en lanzarme, pensé en quedarme, pero no hice ninguna de las dos cosas, porque entendí que mi condena no era morir, era recordar, era vivir sabiendo. Así pasaron los últimos años, en silencio, en ciudades donde nadie pregunta, con un rostro que nadie reconoce. A veces escribo, a veces grabo, a veces solo me siento y espero. No hay redención, no hay regreso, solo hay memoria, y en ella cada paso que di vestido de enemigo. Cada palabra que pronuncié para ganarme la confianza de quienes me ofrecieron su humanidad, cada coordenada que envié, cada rostro que vi morir. Si estás escuchando esto, si estás leyendo esto, no busques héroes en esta historia. No los hay. Solo hay decisiones, algunas necesarias, otras monstruosas, y hay consecuencias. Yo soy una de ellas. Llevaba el uniforme enemigo. Y maté desde dentro, no para ganar, no por odio, sino porque creí que era lo correcto. Me equivoqué. Y ahora simplemente existo, como una cicatriz de una guerra que el mundo ya olvidó. Pero yo no, nunca.